Bueno, y después de lo ocurrido el día de ayer en Ecuador, en la Embajada de México, publicó este comunicado la presidencia de la República de ese país, donde justifican esta violación gravísima al derecho internacional. Dice el comunicado: defendemos la soberanía nacional, cero impunidad. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Aquí me detengo un poquito. Por ahí llegaron los aplaudidores de la organización delictiva de la secta a decir que, pero es que ni siquiera ha sido juzgado. No, claro que sí, fue hasta condenado. Tiene condenas por los delitos que le imputaron. Ese es el punto grave del error tan estúpido que cometió el Merolico, porque ya lo comentábamos en los videos anteriores, el asilo no se puede otorgar a una persona que está condenada. No nos interesa si en aquel país se le condenó, se le acusó injustamente, no, güey, o sea, eso no tiene nada que ver, son sus leyes, es su problema. Aquí el que metió la cuchara a lo puritito, güey, fue López. Él fue el que originó todo este problema. Con esto no estoy justificando la barbaridad que hizo, que cometió el gobierno de Ecuador, Eso es una estupidez lo que hicieron. Y de hecho el mundo está reaccionando. Ahorita tienen como lazo de cochino al presidente de Ecuador y se lo merece. Es que no se había visto jamás una situación así. Carajo, ni Pinochet se atrevió a tanto. Pero bueno, continuemos. Toda embajada, justifican ellos, tiene una sola finalidad: servir como espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieren con el Estado de Derecho, a la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glas y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo de México, que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. Y yo me refiero al gobierno de Ecuador, para nada a la gente. De hecho, yo tengo amigos ecuatorianos. De hecho, tengo una vecina ecuatoriana. No la he visto, vive a 2 casas de la mía. No la he visto ahora, pero no contra ellos nada. Me cae bien la gente de Ecuador, pero contra su gobierno, por mí que se vaya a la mierda el presidente de Ecuador. Estúpido, pero bueno, ya ha habido muchas reacciones. La primera pues fue la del anhélito de la presidencia, cuando, déjenme ponerlo en el primer, aquí está el post, cuando le enteraron, decía López, el más infame de todos los merolicos del mundo. Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Pinche viejo terco, es un delincuente condenado. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual he instruido a nuestra canciller que emite un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Para quienes preguntaban que qué iba a pasar, pues esto de ahí no va a pasar, y esto seguramente se va a dirimir en instancias internacionales. Y este es el comunicado que publicó Alicia Bárcena. Está bien este primero. Dice: México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador tras ataque a su embajada. Este es el comunicado, déjenme leerlo. Abrir una imagen en nueva pestaña. Es este. Dice: todo el personal diplomático de Ecuador regrese inmediatamente a territorio nacional. México demanda las garantías necesarias por parte de Ecuador para la salida del personal mexicano. Ante la brutal irrupción perpetrada por la policía de Ecuador a la embajada mexicana la noche del viernes 5 de abril y de acuerdo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, México anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país.
en consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, expresó la canciller Alicia Bárcenas Ibarra. En ese sentido, agregó que el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato y que se espera contar con las garantías necesarias para el abandono por parte del personal mexicano. México condena enérgicamente los actos de violencia ejercidos contra el jefe de la Cancillería en la misión, Roberto Canseco Martínez, y lo golpearon al señor. De hecho, hasta traía sangrando la boca y parece que incluso la cabeza tenía una herida. Así como la arbitraria aprehensión del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba en la embajada y en trámite de asilo político por la persecución que vive. Nuestro país recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar las violaciones al derecho internacional por parte de Ecuador, así como a las instancias regionales e internacionales pertinentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores exige una investigación exhaustiva del ataque perpetrado, al tiempo que reitera su compromiso en la lucha contra la violencia en todas sus formas. Y pues Ecuador tiene todas las de perder. Lo que hicieron ayer es una pendejada, de verdad. Bueno, y los delincuentes de la organización delictiva de la secta y su comunicado en apoyo a su amo, porque pues, si no les rompen el hocico, ¿no? Las y los jefes de plaza del cártel del gobierno, suscribientes de los estados de la República, y el jefe de plaza del gobierno de la Ciudad de México, expresamos nuestro apoyo total e incondicional a López, el infame Merolico, en su firme decisión de suspender de inmediato las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, ante la inadmisible invasión de nuestra embajada en Quito, la seguridad y el respeto a la integridad de nuestras embajadas y misiones diplomáticas, así como de su personal y de las personas que en ellas se encuentren, debe ser plenamente garantizada por los países anfitriones, tal y como lo establece la Convención de Viena. Al gobierno de Ecuador exigimos respeto inmediato al derecho internacional, el retorno seguro y sin trabas a México de nuestros diplomáticos en ese país. Finalmente manifestamos todo nuestro apoyo a las medidas que adoptará el gobierno de México ante los organismos multilaterales para denunciar esta violación inaceptable de las normas que regulan la civilidad en las relaciones diplomáticas entre las naciones del mundo, y luego los nombres de los 23 incompetentes, delincuentes corruptos que forman parte del gobierno de la transformación de Cuarta. Y la secta también se pronunció desde el Senado. El grupo parlamentario de la secta en el Senado, ante los recientes acontecimientos suscitados en la República de Ecuador, manifestamos su enérgico repudio a la incursión de un grupo de policías de dicho país a la Embajada de México en Quito, lo cual culminó con la detención del exvicepresidente Jorge Glas. Es importante destacar que el gobierno de México había concedido asilo político al señor Glas el mismo día de estos lamentables sucesos, quien se encontraba ahí desde diciembre pasado en medio de tensiones diplomáticas entre ambas naciones. Las acciones de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, apoyadas por un amplio contingente militar que irrumpió en la sede diplomática mexicana, constituye una violación flagrante a las normas internacionales que rigen las relaciones diplomáticas y consulares. La irrupción caracterizada por el uso de la fuerza para romper las puertas externas y acceder a los patios de nuestra embajada es un acto que rechazamos categóricamente. Condenamos la violencia sufrida a manos de la policía ecuatoriana sobre Roberto Canseco, jefe de la misión de México en Ecuador y diplomático de carrera, quien en un acto de valentía confrontó a los uniformados que irrumpieron ilegalmente en la sede diplomática mexicana. Desde el grupo parlamentario de Morena en el Senado reiteramos la importancia de que la diplomacia y el diálogo prevalezcan sobre el conflicto y las acciones unilaterales que solo contribuyen a escalar las tensiones. La convivencia pacífica entre las naciones basada en el respeto mutuo y en el cumplimiento del derecho internacional debe ser siempre la vía a seguir para resolver cualquier discrepancia. Hacemos un llamado al gobierno de Ecuador para que respete los principios de soberanía y no intervención. Por favor, es que esto es dispararse al pie, que deben regir entre las relaciones entre estados soberanos. Asimismo, solicitamos a la comunidad internacional su apoyo para encontrar una solución pacífica a esta situación, asegurando el respeto a la integridad de nuestras representaciones diplomáticas conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Las y los senadores de la organización delictiva de la secta nos sumamos al llamado de López, el infame Merolico, de declarar la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Estaremos atentos a la evolución de este asunto, confiando en que prevalecerá la cordura y el respeto entre nuestras naciones. Grupo parlamentario de la secta en el Senado de la República.
Luego Luis Alcalde, es que empezaron a promover desde ayer un flyer para una concentración afuera de la embajada de Ecuador, y Luis Alcalde dice: no vayan, hacemos un llamado respetuoso a no acudir el día de hoy a la embajada de Ecuador para evitar actos de provocación o violencia. Como fue anunciado por la Secretaría de Relaciones, el día de ayer el Gobierno de México presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones graves al derecho internacional. Defenderemos siempre con dignidad nuestra soberanía y la integridad de nuestros connacionales en Ecuador. Es que es ridículo, todo lo que está pasando es ridículo, neta, es ridículo, todo se sale de lo... No, es que no me entra ni en la cabeza. Bueno, aquí está el Rubén Rochamoya expresando, es que les quería mostrar cómo, sí, del Servicio Exterior, cómo hay bueno, por ejemplo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pues ya publicó ayer un comunicado, bueno, este tuit: ante la evidente violación a la Convención Americana sobre el Asilo y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del gobierno de Ecuador, al tomar por la fuerza la Embajada de México en Quito, convoco con carácter de urgencia a la troika de la CELAC para este lunes 8 de abril y a los cancilleres para el día martes 9 de abril. Ambas reuniones se realizarán de manera virtual a las 11 de la mañana, hora de Honduras. La reunión de presidentes seguirá programada. Ha sido una cascada de mensajes de apoyo de presidentes de muchos lugares, bueno, incluso hasta Claudia Ruiz Massieu. La Cancillería de Panamá también, con relación a la irrupción de los estamentos de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito, la República de Panamá se apega de manera irrestricta al derecho internacional y al uso de las vías diplomáticas como método de solución de diferencias y piedra angular para la convivencia pacífica entre los estados. La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación diplomática y expresa un enérgico rechazo ante las acciones desarrolladas en torno a la situación del ex vicepresidente Jorge Glass, en abierto desafío a los principios fundamentales del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas. La República de Panamá, como país respetuoso del derecho internacional, considera que se puede estar de acuerdo o no con la interpretación que se le da a la normativa internacional en otros países, pero es inaceptable justificar acciones que atentan contra los principios más básicos de las reglas que rigen la convivencia pacífica entre naciones. La República de Panamá expresa su solidaridad y respeto al Gobierno de México y hace un llamado para que se reconsidere esta actuación contraria al derecho y se retome la vía diplomática para resolver cualquier diferencia entre dos países hermanos de nuestra región. Ya me pasé. ¿Cómo era? Ya me pasé de nuevo. Aquí está. Ahí está. Bueno, es que les decía, ha sido de muchos países, Colombia también. Ante la situación ocurrida en la Embajada de México en Quito, Colombia solicitó formalmente a Honduras, presidencia pro tempore de la CELAC, convocar a reunión extraordinaria para abordar este grave asunto relacionado con ruptura de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Gabriel Boric, también de Chile, la Cancillería, dice: toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la política ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Y luego, pues López agradeciendo la solidaridad de los mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles. Ahora sí se acuerda el pendejo de las organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia y para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria, no están solos, han dado muestra de dignidad y decoro, como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Serur, nuestra embajadora, y de Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada. Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto. Bueno, pues varios, Luis Alberto Arce también. El Estado Plurinacional de Bolivia, respetuoso de las normas que rigen las relaciones diplomáticas, condena enérgicamente la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de Estados Unidos de México en la República de Ecuador, hecho que no tiene precedentes. Es que esto es lo grave en la historia del derecho internacional. Este grave e inaceptable hecho atenta contra la soberanía mexicana y transgrede principios establecidos en la Convención sobre Asilo Político de Montevideo, así como en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 22, numeral 1, señala: los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.
En este sentido, rechazamos la transgresión al derecho al asilo tras el secuestro y detención del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien permanecía a la espera de un salvoconducto en la sede diplomática mexicana, evidenciándose no solo la violación de normas internacionales, sino también la afectación a la hermandad y convivencia pacífica entre los pueblos de América Latina y el Caribe. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, me gusta mucho el nombre oficial de Bolivia, me gusta mucho, Estado Plurinacional, qué chingón suena. Expresamos toda nuestra solidaridad con México, con el pueblo mexicano y con el hermano presidente López, destacando la valiosa tradición mexicana de asilo que nos abrió las puertas a muchos hermanos y hermanas latinoamericanas. Pues bueno, y así por Alberto Fernández, así por el estilo, ¿no? Muchos, también acá en la televisión, pues obviamente todas las televisoras hablaron del caso, todas las televisoras salieron a expresar lo que estaba pasando con Ecuador. Fue un error muy grave de Ecuador, fue un error muy, muy grave. Lo de López es imperdonable porque es un hocicón y un metiche, esa es la realidad. Él le echó gasolina al fuego, él. Y los de Ecuador, que yo creo que también allá en Ecuador el presidente no tiene asesores, igual que López no tiene, o si tiene igual son de tercos y no les hacen caso, pero lo que hizo Ecuador es injustificable. Adoctrinados de Cárteles Unidos del PRIAN, no porque les caiga gordo el infame Merolico, pueden aplaudir lo que hizo Ecuador, el gobierno de Ecuador, no Ecuador. No lo pueden aplaudir, lo que hizo es muy grave. Esto no se había visto en nuestro continente nunca. Yo no sé si esto haya ocurrido en algún otro momento de la historia. Yo no recuerdo ninguna situación así. O sea, las embajadas son inviolables. Es tu pueblo, es tu territorio. No puede meterse nadie sin tu autorización. Como extranjero no puedes entrar a una embajada así nada más porque sí. No. Entonces, no sean tan... Esto no es de defender a López, porque al final López se va a largar ya en 6 meses, ¿no? No, lo que hizo Ecuador es una ofensa a nuestro país. Y no soy patriotero y ustedes lo saben, pero sí estoy de acuerdo en que se tiene que respetar a todos los países. Por eso critico a López, por metiche, por meter su cuchara en una decisión que no le compete. Ese problema con el ex vicepresidente Jorge Glass es problema de ellos, no nuestro. López no tuvo que meter su cuchara. Pero tampoco podemos dejar de lado que lo que hizo Ecuador estuvo muy mal, muy mal. Y como les digo, López se larga ya, pero esta ofensa, esta violación a nuestra soberanía, esta violación es muy grave y esa se queda. No estoy defendiendo al anélido de la presidencia, no sean pasguatos, panuchos, porque llegaron a decirme de todo. Ya te volviste de Morena, porque ya ven que viven en un mundito dual, igual que los adoctrinaditos de la secta. O sea, los adoctrinaditos de la secta señalas al anélido de la presidencia y te dicen que eres panista o priista. Y ustedes están igual, parecen hermanitos, te parece que nacieron de la misma placenta. Señalas lo que hizo mal el gobierno de Ecuador y te digo, ya te volviste morenista. Vaya mundito en el que viven. Pero bueno, y por último, vean, esto es una vergüenza. Este es candidato de la organización delictiva de la secta a diputado y dice: considero que debemos aplicar sanciones económicas y en su caso confiscar bienes de personas ecuatorianas físicas y morales en territorio nacional por un monto equivalente a los daños causados. ¡Qué vergüenza! Me salieron bien pinches bélicos. Son verdaderamente unos pelafustanes, dice Quetzal. Un candidato a diputado de la secta propone la persecución y despojo a ciudadanos ecuatorianos, como si fueran responsables de las decisiones de su gobierno. Este es el partido más humanista, dice Rosario. Ahora, ya esténse, nomos belicosos. ¿Cómo que le van a declarar la guerra a Ecuador? ¿Ven cómo sí se parecen al Calderas? Por cierto, Rosario va a estar mañana con nosotros en el debate para comentarlo después. Rosario, por eso me cae bien.
Pero bueno, compas, vamos a estar pendientes de lo que ocurre. Me extrañó, ya por último les digo, que López se pronuncia a través de un tuit. No, güey, lo que pasó es muy grave. Ya siquiera un pinche comunicado en video, da la cara, cabrón. Pero bueno, saludos, compas.